pasillo. Yo sentía que no podía inhalar aire suficiente y tenía que esforzarme cada vez más para poder respirar. En cuestión de segundos me sacaron de la habitación corriendo y atravesé un pasillo abierto. A solo unos metros de la sala de operaciones, el ruido a mi alrededor se volvió distante. Cuando me desvanecí, lo último que recuerdo fue el sonido que hice al tratar de respirar desesperadamente. Mi corazón se detuvo a las 9:18 de la mañana. No existe el momento de la muerte como tal, el punto en el que no hay signos de vida y cuando nuestra conciencia abandona nuestro cuerpo, es más bien un continuo. Desde el punto de vista de la conciencia, había pasado algún tiempo desde que estuve en el pasillo hasta alcanzar la visión que tenía ahora desde arriba. ¿Qué le sucedió a mi conciencia durante este intervalo? No lo sé. Quizás mi energía se fusionó en una singularidad antes de explotar hacia afuera, en una nube de partículas diminutas de color negro grisáceo. Tal vez se filtró desde los confines de mi yo físico, poco a poco, acumulándose rápidamente en un conglomerado difuso de materia de tipo estático que flotaba ahora sobre mi cuerpo. La distancia entre mi yo consciente y mi cuerpo de abajo parecía hacerse mayor, como si el espacio-tiempo se hubiera dilatado, y mi yo, ahora casi inmaterial, estaba simultáneamente cerca y lejos de mi cuerpo material. No había sonido como tal, no había dolor ni miedo. Todavía podía ver y miré alrededor de la habitación. El techo había adquirido una transparencia fluida, aunque con ciertas características sólidas que aún permanecían. Pude ver a alguien acostado en una cama. ¿Era una persona? Recuerdo haberme hecho esta pregunta, ya que no estaba muy segura de lo que eran las personas, aunque no obstante parecía seguir reconociéndolas. El evento que se desarrollaba debajo de mí ya no involucraba a Krista, yo misma en el sentido físico, puesto que ahora estaba más allá del techo transparente. Mientras seguía ahí arriba, no me identificaba en modo alguno con el cuerpo o con las personas que había en el cuarto. Por el contrario, yo era una observadora distante, aunque todavía Krista, dentro de la fina estática de mi conciencia. Había retenido mi identidad terrenal y me sentía más viva que nunca. Ahora había varias personas alrededor de mi cuerpo. Una persona vestida de azul estaba a la izquierda. Al principio lo noté inclinado sobre mi cuerpo al nivel del abdomen. Luego muy rápidamente se puso de pie y le entregó una especie de paquete a alguien junto a mi hombro derecho. Tomaron el paquete y rápidamente le dieron la espalda para que no pudiera ver. Yo quería ver también. Una persona estaba cerca de mi cabeza, colocando algo en mi pecho. Otra persona, también vestida de azul, entró en la habitación y se quedó allí, como si evaluara lo que sucedía, y luego fue hasta mi lado derecho, uniéndose al barullo de actividad que había a mi alrededor. ¿Qué está pasando ahí abajo? Me sentí obligada a permanecer allí. ¿Qué había en el paquete? ¿Qué le estaba pasando a la persona que había en la cama? Mientras continuaba mirando, poco a poco me interesé más y más en lo que estaba viendo. De repente, una fuerza invisible comenzó a empujarme hacia la izquierda. La resistí por un breve segundo, pero esta fuerza era mucho más grande que mi deseo de quedarme. Me reclamaba y supe que me quería para algo importante, más importante que mi deseo de permanecer quieta en ese lugar. Al entender esto, tomé la decisión consciente de dejarme ir. En el instante en el que tomé esta decisión, empecé a moverme a una velocidad tremenda a través de lo que solo podría describir como un espacio vagamente confinado de materia estática y fluida. Era infinitamente grande, pero inconmensurablemente pequeño a la vez. Sentí que en cualquier momento se abriría de par en par o se derrumbaría sobre mí. No existía una separación entre mi conciencia y sus paredes que estaban formadas por este continuo fluido, como estático de energía. Mientras aceleraba me mezclé con esta energía y cuanto más avanzaba, más me sentía impregnada de su amor indefinible, irrefutable e ilimitado. Este amor y yo estábamos completamente inmersos el uno con el otro. No existía ningún punto de separación. Yo era eso y eso era yo. Eso era más que una dicha. No sentí dolor, ansiedad ni miedo. Los únicos sentimientos eran el amor y la alegría pacífica. No deseaba nada, ya que no había nada que desear.
Dentro de este espacio, simultáneamente me dieron las respuestas a todas las preguntas que había tenido en mi vida terrenal, con la excepción de una. Había una pregunta a la que todavía no se me había dado una respuesta. Fue en este punto en el que me desvié hacia mi derecha, hacia una atmósfera espesa de una niebla densa, de color gris blanquecino. Al acercarme rápidamente pude distinguir figuras oscuras y mal definidas. Estaban acurrucados muy juntos, justo al otro lado de la entrada. Tenían una forma similar a la humana, pero solo podían verse como sombras con esta forma. Reconocí que una de las figuras era la de un niño pequeño. Fue el primero en aparecer y tenía la apariencia de un pequeño Tom Sawyer, allí en la sombra, llevando un sombrero de ala ancha y un mono de trabajo. Se puso delante de los otros y me pidió que lo llevase de regreso al mundo físico. El resto, reunido a su alrededor, quería también que los llevase, sentían mi deseo de ayudar y hacían uso de él para atraerme. Sentí incomodidad al entrar en este reino, no lo sentía como un lugar tan amoroso como el que acababa de dejar. Podría haberme ido, pero tenía el deseo de ayudar al niño. A medida que avanzaba por el espacio, ellos deseaban aprovecharse de mi deseo de ayudar y vinieron a mí todos a la vez. Su necesidad y su deseo tiraban de mí desde todas las direcciones. Estaban tan tristes y tenían tantas ganas de salir de allí. Al principio quise salvarlos a todos, pero comprendí que era una tarea demasiado grande para mí. Abrumada, deseé irme de allí, y en el mismo instante en el que surgió el deseo, me alejé de las figuras de color gris oscuro y me alejé del niño sin volver la vista atrás. Había cambiado de experiencia, con mi sola intención, y una vez más me encontraba inmersa dentro del espacio de ilimitado amor divino, aunque fue por breve periodo de tiempo. Cuando volví por deseo propio a atravesar una especie de puerta o pasadizo, emergí dentro de algo a lo que llamo mi Edén. Llevaba conmigo el amor a través de la puerta, tenía conciencia pura de este amor y de todo lo que había presenciado a mi alrededor. Al atravesar esta puerta sentí una inmersión instantánea con todo lo que presencié a mi alrededor. Era una con las flores amarillas y vibrantes que se extendían en el suelo frente a mí. Era una con la cascada resplandeciente que caía entre enormes rocas sobre una laguna pura y cristalina. Era una con las lejanas colinas verdes y el tranquilo cielo azul sobre ellas. Era una con los árboles de hoja perenne profundamente oscuros que bordeaban el campo de flores a mi derecha. ¡Qué alegría estar en este lugar! Sentí que cada parte del paisaje era una expresión única de lo divino y que había sido elegida por y para mí. El denso bosque contrastaba con la impactante escena de las vibrantes flores amarillas y las cascadas. Intuitivamente supe que lo que había en estos árboles no era ni bueno ni malo, y que yo era parte de ellos, así como todas las otras cosas que había en mi hermoso Edén particular. Tuve la opción de aventurarme dentro de este lugar oscuro, pero sentí que ya sabía cuál era mi experiencia allí. Por tanto, elegí quedarme donde estaba. No necesitaba ni quería experimentar nada más que la belleza, aunque el bosque también tenía su propio tipo de belleza. Entonces, desde el amor que había tanto dentro de mí como alrededor, se me comunicó que tenía que tomar una de estas tres opciones. La primera era adentrarme en el bosque, pero eso ya lo había rechazado. La segunda opción era continuar hacia lo que había más allá de mi realidad presente. Y la tercera era regresar a mi cuerpo y reanudar la vida que había dejado atrás. Ahora bien, si elegía esto, debería compartir mi experiencia, poniéndome al servicio de los demás. Miré la belleza que me rodeaba, sintiendo una vez más su enormidad. Vi el amor, la paz y la unidad de todo lo que ahí había. Mi pulso volvió a las 9:26 de la mañana. Más tarde supe que mi médico, que acababa de regresar de su luna de miel, fue el primero en responder al código azul. Acababa de llegar a su oficina ubicada en el edificio contiguo al hospital. Estaba revisando su correo cuando alguien le dijo que lo necesitaban en un trabajo de parto. Dijo: «Ok, voy enseguida». Y luego me dijo que la persona le contestó: «No, te necesitan justo ahora». Dejando caer las cartas, salió corriendo por el pasillo que iba de la oficina al hospital.
Llegó a la sala de partos y se sorprendió de ver lo que vio. No había nada en mi historial médico ni en el curso de mi embarazo que indicara que tenía riesgo de sufrir complicaciones en el parto, pero ahí estaba yo, muerta en la mesa, con el bebé todavía dentro de mí. Luego nos dijo a mi esposo y a mí que en los minutos que siguieron todo fue una rápida sucesión de pasos para dar a luz al bebé lo antes posible. Como cesaron las comprensiones torácicas, se realizó una incisión rápida para que naciera el bebé. Perdí una cantidad significativa de sangre durante el proceso y continué sangrando después, durante horas. Tanto es así que necesité una transfusión. Un cardiólogo que estaba en el hospital atendiendo pacientes esa mañana respondió al código. Más tarde me dijo que esa no era su rutina habitual y que en circunstancias normales, a las 9:30 de la mañana de un lunes, estaba en su oficina atendiendo pacientes. Mi hija había sido llevada a otro hospital donde había una unidad de cuidados intensivos para neonatos y la trajeron de vuelta para que la viese. Sentí como si ya la hubiese conocido, aunque entonces no recordaba nada de la ECM. Me dieron de alta el día 6, aunque todavía no estaba totalmente recuperada. Tenía una pérdida significativa de memoria. No tenía miedo de nada, yo era una persona ansiosa e impulsiva antes de pasar por la ECM, pero ahora era alguien completamente diferente. Sentirme de esta manera fue increíble. Me sentí libre por primera vez en mi vida. Recordé mi ECM en un sueño, unas 3 semanas después de lo ocurrido. Fue un sueño en 3 dimensiones, más vívido que la propia vida real. Traté de compartir esta enormidad con quienes me rodeaban, pero sentí que no me entendían en absoluto. Me comuniqué con el doctor Jeffrey Long por ordenador, quien me envió un correo electrónico. Le dije que me acordaba de mi ECM, pero todavía sentía que había algo que no acababa de recordar. Me dijo que prestara atención a los sueños. Yo no había mencionado en el correo electrónico que así fue como recordé la ECM. Pasé los meses siguientes cuidando de mi hija y después de 3 meses tuve que comenzar mi nuevo trabajo como asistente de medicina. Todavía estaba luchando por recordarlo todo y lo he seguido haciendo desde entonces. Trabajé muy duro para aprenderlo todo de nuevo. Durante mi formación médica había aprendido un gran número de cosas, pero ahora muchas las había olvidado. Al mismo tiempo solo quería estar con mi hija. Durante los meses y años posteriores a su nacimiento tuve grandes dudas, no sabía si creer lo que me había sucedido o no creerlo. Sentía como si una batalla interior ocurriese todo el tiempo. Fui cambiando, a pesar de que los demás esperaban de mí que fuera la misma persona que era antes. Traté de cumplir con todas estas expectativas con el fin de poder ir sobreviviendo cada día. En todos estos años que han transcurrido desde entonces he cambiado de especialidad médica 8 veces. Como PA puedo hacerlo, pero aún así no he encontrado todavía el trabajo que siento que debería estar haciendo. La mayor satisfacción que obtuve fue cuando supe que había ayudado a alguien. Me negué a mí misma la belleza de mi ECM y el conocimiento que había obtenido de ella. En pocas palabras, todos estamos aquí para amar y expresarlo en todo cuanto hacemos. No sabía que yo pudiese ser así, así que enterré la experiencia y como consecuencia estaba descontenta, infeliz e insatisfecha. He trabajado mucho en mi interior durante los últimos años y he llegado al punto en el que no tengo miedo de ser yo. Mi propósito de vida es hacer este gesto e inspirar a otros a vivir también desde su verdadera naturaleza.